Muy buenos días, mi nombre es Carlos Mario Valencia. Esta es la presentación del cuaderno de Canvas donde también me secundan la compañera Yuli Maris Herrera Niño y la compañera Divia Liliana Herrera Niño. Hago la salvedad pues de que las compañeras no tienen la posibilidad de aparecer en cámara porque no tienen pues este recurso a su disposición, pero igual van a aparecer los audios donde ellas intervienen. En cuanto a la identificación de necesidades, problemas y oportunidades, encontramos la necesidad de que pues en las plazas de mercados y lugares donde se distribuye este tipo de alimentos que dejan residuos orgánicos, se acumulan en gran medida este tipo de residuos que van a parar desafortunadamente a los rellenos sanitarios. En cuanto a los usuarios, nosotros encontramos que pueden ser centrales de abastos, plazas de mercado, los entes gubernamentales que manejan los rellenos sanitarios y las empresas del sector agrícola donde se generan este tipo de residuos. Las causas, como estos son mercados tan informales, la falta de procesos de gestión de residuos orgánicos, que pues es una de las más grandes, y la ausencia de sistemas de economía circular en este tipo de establecimientos donde se empiezan los procesos pero no se terminan. Y así se genera una pregunta: ¿cómo podríamos contribuir a la gestión de residuos orgánicos generados por centrales de abasto y lugares donde trabajan con productos agrícolas perecederos haciendo uso de la biotecnología? Dentro de la vigilancia estratégica tenemos una planeación. El tema es desecho de residuos orgánicos de las centrales de abasto. Como subtemas tenemos la contaminación, tenemos enfermedades y tenemos pobreza y descuido en las regiones. Dentro de la contaminación tenemos unos impactos ambientales, enfermedades que llegan a afectar a la comunidad, la pobreza y el descuido en las regiones. Entonces esto se da a partir del descuido del gobierno y desvío de los recursos destinados a proteger el ambiente. Tenemos los operadores booleanos a utilizar, operadores de truncamiento, de proximidad y de campo. Dentro de la combinación de palabras tenemos contaminación y residuos sólidos. Dentro del análisis de la información, las principales ideas, entonces están las ideas, se resaltan en métodos de reciclaje, la técnica de bioremediación con bacterias, capacitación a todo el personal de abastos, de las plazas de mercado para controlar todo este tema de los desechos. En resultados y conclusiones tenemos que se descubrió que hay una falta de educación ambiental en las generadoras de residuos orgánicos y también hay una ausencia de mecanismos de reciclaje. Conocimos que hay un abandono de los entes del gobierno con las zonas que se presenta la problemática. ¿Cómo aportar solución al problema? Entonces tenemos lo que es proponer mecanismos de solución verde, es decir, reciclar, ordenar las basuras, lo orgánico de lo inorgánico, esa separación, capacitar a la población para que se cree esa conciencia de reciclar y la separación. Con ayuda de la biotecnología y uso de la bioremediación es posible controlar todo el tema de los desechos. A continuación, la compañera Liliana. Buenos días, continuamos con la explicación. Yo les voy a explicar mi ficha de vigilancia estratégica. Entonces, como tema tenemos degradación de residuos orgánicos, subtema aspectos físico-químicos, aspectos biológicos, aspectos ambientales y sanitarios. El desglose de los subtemas, entonces tenemos pH, temperatura, sulfuro de hidrógeno y lixiviados. Del siguiente, compostaje y microorganismos. Y de los aspectos ambientales y sanitarios tenemos la tecnología, limpias y eficientes. Operadores booleanos a utilizar: AND, OR y NOT. Combinaciones de palabras con los operadores booleanos. Residuos orgánicos, AND, compostaje. Motores de búsqueda a utilizar:
con Google artículos científicos. ¿Qué se descubrió? El compostador entrega 1.7 kilogramos día de material que al secarse da una masa de 407 gramos, con una humedad del 76%, con un tiempo de proceso de 27 días. ¿Qué se conoció? En Colombia, en un día se producen 27.300 toneladas de basura, de las cuales el 65% son residuos orgánicos y el 35% inorgánicos. ¿Cómo aporta a la solución de la problemática? Dentro del proceso biológico y aeróbico, favorece las interacciones entre microorganismos para la degradación de residuos orgánicos mediante un manejo limpio y sano. Como opción para sanear residuos orgánicos, favorecer entornos saludables y proteger la salud pública y el ambiente. Principales ideas encontradas. El compostaje aerobio es una de las técnicas que permite aprovechar el producto final obtenido, composta, como enmienda para el mejoramiento del suelo o como material para las plantas. Esta técnica evita la contaminación y fauna nociva por la descomposición de los residuos, disminución de gastos de transporte. Participan microorganismos que transforman la materia orgánica heterogénea en un producto homogéneo y estable. El compostaje depende de diferentes variables, tanto física, tamaño de partícula, espacio poroso o huecos entre el material, dimensiones del sistema de compostaje, aireación, temperatura y humedad del material. Como químicas, relacionan carbono y nitrógeno, contenido de oxígeno y acidez o alcalinidad del medio y pH. Bueno, en cuanto al tema que yo propuse por vigilancia estratégica, es la degradación de residuos orgánicos generados en centrales de abasto haciendo uso de la tecnología. Elegí tres subtemas. El primero, alimento para microorganismos, donde estos residuos se pueden usar para alimento para microorganismos por medio de dos métodos, biodigestión y enzimas fermentadoras. También como biocombustibles, haciendo uso de hidrólisis ácida, fermentación e hidrólisis enzimática. También como sustancias bioactivas antioxidantes que sirven para elaborar alimentos para seres humanos y animales. En cuanto a operadores booleanos, usé la partícula AND y la combinación de palabras con los operadores booleanos es residuos orgánicos en centrales de abasto y biotecnología. En cuanto a los motores de búsqueda, hice uso de los motores Google Académico, Cielo, Dialnet y Science Research. En cuanto al análisis de la información principal, encontré que hay bacterias en este momento nativas del género Azobacter que no solo tienen alto poder de fijación de nitrógeno, sino también un gran poder degradador de estos residuos orgánicos y pues también pueden servir como para producción de ácido indolaléctico que produce una fitohormona que acelera el crecimiento celular. También pues encontré que como ya les había dicho, que estas bacterias del género Azobacter tienen una alta capacidad degradadora utilizando de estos residuos tanto glucosa, fructosa, sacarosa, entre otros. Y como buena noticia, pues para desarrollo hay más de 90 tipos de microorganismos entre los géneros Azobacter y Azospirillum que nos pueden servir para esta labor, ¿sí? Incluso modificándolos genéticamente para que sean mucho más eficientes. Entonces, en Córdoba, en cuanto a resultados y conclusiones, en Córdoba, en la región de Córdoba, aquí en Colombia, se encontró una cepa bacteriana que es el Azobacter A15M2G, que se utiliza en este momento como un bioestimulante celular y un bioabono, ¿sí? Algo que se conoció es que, por ejemplo, los residuos orgánicos sueltan mucha humedad y muchos lixiviados, lo que frena el crecimiento de estas cepas bacterianas. Entonces, lo que se hace es que se toma viruta de madera y lirio seco,
que es el lirio acuático que tanto problema causa en las represas y que no saben qué hacer con él. Entonces este lirio se pone a secar, se junta con la viruta de madera y esto ayuda a absorber el exceso de humedad y también baja el nivel de lixividad por lo que las bacterias pueden, las cepas bacterianas pueden reproducirse normalmente. Entonces, mire que aquí estamos, en cuanto a cómo aportar a la solución, estamos atacando varios frentes. No solo estamos atacando los residuos orgánicos que salen de las centrales de abasto, sino el problema con el lirio acuático en las represas. Y estamos juntándolo para convertir todo esto en un bioabono. Entonces, este es el tema de vigilancia estratégica que yo elegí. En la contextualización, entonces el negocio se puede, la viabilidad y deseabilidad. Entonces, en el negocio se puede ejecutar controlando los residuos orgánicos y reutilizarlos como abonos u otros productos. También es importante minimizar costos en su disposición final. Al tener un buen tratamiento de estos desechos orgánicos, vamos a reducir notablemente la cantidad de desechos que se generan a los rellenos y pues le vamos a alargar su vida y podemos también generar abonos posibilitando propuestas de producción de alimentos y recuperación de suelos. También reduce la cantidad de desechos orgánicos que se van a los rellenos sanitarios. Aquí en la parte de deseabilidad podemos encontrar la alta deseabilidad para mejorar las condiciones sanitarias y no desperdiciar la materia prima. Entonces también la sostenibilidad y conservación, asumiendo procesos de reciclaje que permitan la conservación de los recursos naturales, además de su recuperación. Los podemos utilizar y además recuperar. Asumir experiencias internacionales que han demostrado también ser exitosas en otros países, entonces también nosotros podíamos adoptar estas medidas. Aquí para lo de la factibilidad, dar garantías a los clientes. Es importante también identificar las ventajas y desventajas competitivas, brindar un tratamiento biológico, el cual consiste en la degradación del residuo orgánico por la acción de los microorganismos. A continuación los dejo con mi compañero Carlos Mario. Bueno, como el modelo de negocio del grupo definido fue la elaboración de compost, entonces como aliados clave tenemos a la Alcaldía de Medellín, a la Gobernación de Antioquia y a Envarias. ¿Por qué estos tres entes principalmente? Porque es que pues a nosotros transportar este tipo de residuos orgánicos nos resultaría muy costoso. Entonces nosotros les diríamos a estos entes, oiga, venga, ¿por qué no hacemos un convenio donde ustedes me lleven este tipo de residuos a un lugar que yo les defina? Y entonces pues ustedes están evitando llevar esto a los rellenos sanitarios, pero eso sí, obviamente pues habría que hacer capacitaciones con los lugares que acepten este tipo de negociación para que se paren desde la fuente y pues obviamente nos lleven lo que nosotros al otro nos interesa y al SENA como un ente certificador. Por ejemplo, para actividades clave está en la participación de eventos con extensionistas, tanto privados como públicos, con el fin de que pues ellos en medio de sus visitas también nos recomienden y la difusión en redes sociales. En cuanto a la propuesta de la valor, entonces le devolvemos la vida a tus suelos. Ese va a ser como nuestro eslogan o nuestro lema. Relación con el cliente lo vamos a hacer tanto directa como indirectamente porque pues en este momento como está el negocio no podemos dar exclusividades. En cuanto a los segmentos de clientes, todos los grandes, pequeños y medianos productores, tanto agrícolas como pecuarios. ¿Y por qué incluimos los pecuarios? Porque al que tiene ganado le interesa también el pasto y le interesa también abonar, entonces lo podemos vender por toneladas. Los canales de distribución, vamos a utilizar entonces tiendas agrícolas, venta online y venta directa también lo vamos a hacer a los que se acerquen a nuestras instalaciones.
En cuanto a la estructura de costos, tenemos insumos, arriendo, servicios públicos, operarios, algunos profesionales pues que podemos ir contratando a medida que el negocio vaya creciendo y obviamente el transporte para llevar pues nuestro producto a las diferentes tiendas o a donde nos soliciten. ¿Sí? ¿Y qué nos va a dar el flujo de caja? Nos lo va a dar la venta de humus, la venta de compost. Ustedes saben que la diferencia entre el humus es que el humus ya está maduro y el compost está inmaduro, por eso es la diferencia de color. Y también la venta de humus líquido, pues que es un abono que se puede utilizar directamente y pues está, pues según lo que pues leí, está dando muy buenos resultados en el mercado. Entonces el prototipado va a ser el siguiente. En cuanto a la descripción de la función, nosotros vamos a hacer compost a partir de procesos biológicos usando microorganismos eficientes. Entonces la descripción del proceso es el siguiente. Nos llega a la planta todo este tipo de residuos orgánicos. Obviamente, aunque ya les dije que íbamos a hacer un convenio, pues obviamente hay que revisar que no se nos vaya a ir otro elemento diferente al que nosotros necesitamos para que pueda hacer el proceso más fluido. Luego procedemos a desmenuzar con un molino o con un picapastos, dependiendo del tipo de material, eh, este que no nos quede materiales muy grandes ni muy gruesos, ¿sí? Luego, en la primera fase de degradación, aplicamos bacterias mesófilas. En una segunda fase aplicamos bacterias termófilas y por último se hace la aplicación de microorganismos eficientes porque lo que pasa es que las bacterias termófilas, como la temperatura es tan alta, nos puede frenar las cepas de microorganismos eficientes. Entonces, pues en estos intermedios de fases siempre vamos a medir que el pH y la humedad y la aireación sean los correctos. Luego se hace la separación de material indeseable, o sea, vamos a coger con tamices número 2 y número 3 en fracciones de 2 y 3 para empezar a separar el material, el más fino, que usualmente se usa para jardinería urbana y pues para personas que pues van a ser digamos, siembras a pequeña escala o pues tipo ornamental. Y ya un poquitico más gruesa pues para emplear, digamos, para dar estructura a un terreno. Luego procedemos a la parte de empaque, almacenamiento y finalmente distribución. Las características de este prototipo es un material estructurado y suelto, o sea que cuando usted meta la mano y lo mire, entonces pues se deslice por sus manos, que tenga una humedad adecuada. Lo vamos a vender como presentación inmaduro, como compost o maduro como humus. Y que las características nutricionales que dice que tenga el empaque, eso es lo que realmente estamos ofreciendo. En cuanto a las pruebas de aceptación, se van a hacer pruebas fisicoquímicas donde se mire la textura, la elasticidad, etcétera. Pruebas de caracterización nutricional, pruebas de campo en diferentes tipos de cultivos y pruebas de almacenamiento para ver que el producto, pues si tiene que estar almacenado por un periodo pues prudente, pues pero largo, este no pierda sus características. En cuanto a la función, que tenga una alta capacidad de estructurar suelos que estén empobrecidos o bajos en minerales. Y en cuanto a los resultados esperados, que favorezca el desarrollo vegetal, que estimule el rendimiento de las cosechas y como un reestructurador de suelos degradados. Esta es la bibliografía empleada para hacer esta investigación y agradecemos mucho su atención. Esperamos que la exposición haya sido lo suficientemente clara para despejar muchas dudas que al respecto puedan surgir. Muchísimas gracias.